Bienvenidos en este día a una emisión más del programa de radio Celebrando su Gloria, que es un ministerio de comunidad cristiana, Casa de Alabanza. Un saludo, bendición y salvación de parte de Dios a todos quienes nos escuchan y sintonizan por medio de esta vía o plataforma. Si tienen alguna necesidad, petición de oración o comentario, llámenos al teléfono 771-718-3625 y con gusto le atenderemos. Recuerde que estamos ubicados en Tercera Cerrada de 27 de septiembre, número 105, Colonia Electricistas, junto al Viaducto Rojo Gómez, aquí en esta ciudad de Pachuca, Hidalgo, México. Te invitamos a participar de nuestros cultos familiares de adoración en los horarios habituales, miércoles y viernes 7 de la noche y domingos 10 de la mañana, con las respectivas medidas sanitarias. Digamos, mas yo por la abundancia de tu misericordia entraré en tu casa. Salmo 5:7. Y recuerda, Jesús está con nosotros y todo puede suceder para bendición. Y damos inicio con el tema de hoy. Hermosamente estar en la presencia del Señor, como decía David en su salmo, en la hermosura de su santidad. Inclusive hay un canto que dice: solo ahí quiero estar. Y el día de hoy quiero tomar como tema de Jesucristo, nuestra esperanza. Lo que Pablo el apóstol, al escribirle a Timoteo, su hijo, como le llama también, dice de esta manera. Es la salutación o el primer versículo de la carta que le escribió. Versículo primero dice: Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo, nuestra esperanza. Padre, en esta hora tomamos de tu palabra y creemos que con la unción del Espíritu Santo y ese denuedo nos haces comprenderla, pero no solo eso, queremos vivirla, que sea la experiencia del diario vivir, de tal manera que produzca en nosotros ese fruto de bendición que anhelas para los que nos acercamos, creemos y confiamos en ti. Esto en comunión contigo, Dios Padre, Espíritu Santo y Jesús. Amén, amén, amén. Decía yo que esta es una de las cartas que el apóstol escribe a ese joven, a ese llamado Timoteo, del cual la Escritura nos enseña que fue enseñado por su abuela y por su madre en los textos sagrados de aquellos tiempos. Su padre era griego, según el libro de los Hechos, capítulo 16, pero Eunice y Loida, su abuela y madre, lograron que él se adentrara en el concepto espiritual de primero el judaísmo y después de la revelación de Jesús como Señor y Salvador de sus vidas. Y Pablo le escribe y le dice que era apóstol, dice: soy apóstol de Jesucristo, enviado de Jesucristo, y le escribe a él como padre. Y dentro de esto le enseña que en Jesús es la esperanza. Estamos viviendo tiempos difíciles, dicen, de la humanidad, y es urgente tener, ¿verdad?, mucha, dicen algunos, esperanza. Pablo el apóstol en el libro de Romanos escribió capítulo 5 y dice que la esperanza no avergüenza. Y cuando dice no avergüenza porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones, es porque los cristianos usamos frases como las de: primero Dios, voy a hacer esto, Dios me ha de conceder esto, Dios me va a permitir esto, y se burlan de nosotros. No estoy hablando de los decretos. Pues yo ya decreté que tengo 5 millones de pesos. Hay quien ha decretado esto y no tiene nada. Y no me río, no me burlo, sino que yo quiero apelar a lo que la Sagrada Escritura nos enseña. No basta con decretar y decir con mi boca, porque se sacan torciendo versículos, que todo lo que anunciaremos con nuestra boca el Señor nos los va a dar.
Y luego dicen, toda planta que pisare tu pie ya te lo dio. Y yo quiero decirles que hemos ido a los centros comerciales, hemos pisado esos centros comerciales y siguen siendo sin ser de nosotros. La bajeza del concepto espiritual no es por la grandeza de la palabra de Dios, sino por los corazones necios de, entre comillas, cristianos que pervierten el concepto correcto de la Sagrada Escritura. Dios no miente, los que mienten son los hombres. Ay, algunos dicen, no, es que Dios dice. Sí, dice que Dios no es hombre para que mienta, no es hombre, no es como tú y yo, no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre que se arrepienta. Él dijo yo y hace, sus palabras se han de cumplir cabalmente, todas y cada una de ellas. Por eso decía yo que en los tiempos complicados y difíciles que estamos viviendo, el placer o la satisfacción de los hombres no se cumple. ¿Por qué? ¿Cuál es el motivo y la razón? Pablo el apóstol para su tiempo le dice a Timoteo, Jesús nuestra esperanza. Y cuando escribió esas cartas, las más de las veces Pablo el apóstol estaba en la prisión, sufriendo y padeciendo. La Escritura nos enseña luego que Pablo, en medio de sus adversidades, él decía, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Regocijaos en el Señor, os digo otra vez, regocijaos, escribe estando en la prisión y en la cárcel. Qué hermosos pasajes cuando vemos el libro de Hechos capítulo 16, cuando él, poniendo toda su esperanza en nuestro Señor, dice que lo toman preso en Éfeso, lo toman preso. Y dice que lo llevan a la cárcel, lo azotan y lo golpean. Y dice que a medianoche Pablo, estoy hablando de que Pablo tenía en Cristo su esperanza. Él es el que dijo que era mucho más que vencedor. Pero ¿cómo va a ser vencedor si no se pelean las batallas? Pero hoy sufrir y padecer alguna circunstancia difícil porque está mal, porque pecó, porque esto, porque aquello, se vuelven como los amigos de Job. De seguro hiciste algo mal, por eso te vino todo esto. A lo mejor tus hijos y esto, y le empezaron a echar culpas, y Job decía, yo no he pecado contra mi Dios. Pero toda una humanidad religiosa hoy día se va contra el creyente y le dice, tú estás mal, por algo estás así. Pablo estaba en la prisión, pero dice Pablo, prisionero de Jesucristo. Ah, qué hermosos pasajes, porque él no renegaba por decirle a Dios, ¿por qué me pusiste aquí? No, él sabía que estaba puesta su esperanza en Jesús. Y cuando escribió cartas como a los Corintios, les dice, rueguen por mí para que me sea concedido esa libertad. Hay un pasaje donde Pablo, bueno, varios, pero me llama la atención cuando Pablo escribe y dice, preso yo, pero no la palabra de mi Dios. No estoy hablando de un hombre fracasado, estoy hablando de un hombre triunfador que le dijo a Timoteo, Cristo es mi esperanza. Y decía yo que el libro de Hechos 16 menciona y testifica que estaba en la prisión. Y estaba con Silas, dice ahí. Y dice que a medianoche cantaba y oraba. Cantaba y oraba, alababa a Dios. Y dice la Escritura que vino un terremoto. Y dice que la cárcel se cimbró. Y dice que se rompieron las cadenas de los presos. A mí me enseña la Biblia que de todos los presos, la bendición que hay en los hombres o mujeres que claman a Dios, que tienen a Cristo como su esperanza. Qué pasajes. Y dice que se rompieron las cadenas, los cepos, y se abrió la prisión. Y el carcelero se quiso matar,
Sabía que por evadirse aquellos presos lo iban a condenar a muerte. Pero Pablo, con esa visión espiritual, viéndolo, le dijo: no lo hagas, detente. Es ese hombre que después le dijo: ¿qué poder hay en ustedes? Que miren lo que ha sucedido. ¿Qué debo de hacer para ser salvo? Y le dijo Pablo lo mismo que nos dice, y yo les digo a ustedes, y yo también he creído. Pongamos nuestra esperanza en Jesús. Dice la Escritura que le dijo, ¿verdad? Cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y toda tu casa. Y dice que en esa noche recibió a Jesús, y ese mismo momento Pablo le bautizó en esa noche. Con la certeza de la bendición y exaltación que Dios nos da, te invitamos a participar de nuestras reuniones. Y mucho nos alegrará y será una gran bendición que sigas nuestras transmisiones del canal de Casa de Alabanza Pachuca en YouTube. Otras opciones de iglesias de la Asociación Religiosa Hermanas: Jesús en las Multitudes Prichacón, con el pastor Ricardo Jiménez. Jesús en las Multitudes La Providencia, pastor Javier Durán. El Fuego de la Cruz, pastor Óscar Martínez. Cristo la Roca Zempoala, pastor Moisés Jiménez. Mayor información en sus respectivas redes sociales. Recuerda, Jesús está entre nosotros y todo puede suceder. Aquella misma noche fueron bautizados. Dice que les hablaron la palabra, abrieron su corazón y fueron bautizados. ¿Qué es lo que le dijo aquel carcelero? Cree en el Señor Jesús, pon tu esperanza en el Señor Jesús y serás salvo tú y toda tu casa. Y recordemos que recibieron y se bautizaron. Y aquella mujer de casa, la esposa, no sé si la madre, pero le dieron de comer y cenar, lavaron sus heridas y comieron y cenaron. Al otro día les dijeron, sáquenlos, denlos libres. Y dice la Escritura que aquel dijo, alguien vino y los libertó. No lo dice la literalidad, pero lo puedo creer en el Espíritu. Ese alguien que vino y les libertó fue nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo. Y así en este momento, si tienes alguna adversidad, si has puesto tu esperanza en Él, Él no te va a defraudar. Aunque para algunos dicen, ni le digo que Jesús me va a ayudar porque se burlan de mí. Vuelvo a repetir, Romanos 5, Pablo lo dijo, que el amor de Dios ha sido perfeccionado en nuestros corazones y que la esperanza en Él no avergüenza. El concepto de los humanos es uno, pero el amor de Dios, cuando esperamos en Él, se cumple. Y Pablo nos enseña esto, esperar en nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué significa tener esperanza? La palabra esperar viene del griego elpizo. Quiero leerlo como dice el diccionario bíblico. La Biblia se escribió Antiguo Testamento en hebreo, siempre hago ese énfasis, y el Nuevo Testamento en griego. La palabra en el griego es elpizo. ¿Qué significa? Dice, es la convicción en el interior del cristiano relacionado con la seguridad de los eventos que han de acontecer en el futuro. Es la verdadera esperanza que se tiene de ver que Jesucristo cumplirá lo que ha dicho. Refiriéndonos a un diccionario bíblico. Esto es tener la seguridad de que Jesús lo dijo y no miente. En el libro de Hebreos lo menciona, porque por dos cosas inmutables es imposible que Dios mienta. Libro de Números capítulo 23 lo he dicho, como también menciona, porque Dios no es hombre que mienta, ni hijo de hombre que se arrepienta. Él dijo y lo va a hacer. Y la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, dice Hebreos capítulo 11. Pero también ese capítulo 11 del libro de Hebreos me dice que hubo quienes confiaron y no recibieron lo prometido. Y entonces dicen, bueno, escudriñándolo todo, dice que retengamos lo bueno, desechemos lo malo. Y luego dice que las profecías no las menosprecies, que retomes lo que sí te conviene, bueno, y lo malo lo deseches. Y luego dicen los predicadores, es como si tienes una pieza de pollo
Y si viene una piernita, dejas el hueso, lo desechas porque también fue bueno para ti, te alimentó la parte que llevaba aquello. Pero cómete la carnita, pero desecha el huesito. Y yo los he escuchado. Pero también entiendo lo que Dios dice por medio de Job. Dios da y Dios quita. Bendito sea el nombre del Señor. Y entonces dicen, pues yo ya no le entendí. Pero tú tienes que tener la certeza que de una o de otra manera Dios te va a conceder las bendiciones que Él prometió. Él prometió, no lo que tú crees que te prometió. Ay, es que dijo el Señor que el que cree y todo lo que le pidieras, sí, todo lo que le pidieras, pero de acuerdo a su voluntad. Dice que si pedimos, Juan escribe en su carta, que si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye, y si nos oye nos concede todas las peticiones. Pero dice conforme a su voluntad. Ay, entonces otros la tuercen. ¿Es la voluntad que Dios me dio padecer esta enfermedad? No, porque si la Biblia dice que Él llevó nuestras enfermedades, el motivo y razón del sufrimiento de Jesús fue librarnos de esas enfermedades. ¿Es voluntad de Dios estar enfermo? Claro que entonces que no. Y entonces pedimos conforme a su voluntad. Pero como llegamos a pervertir ciertos pasajes, cometemos muchos errores. Pero Pablo el apóstol no pudo cometer esos errores. Por eso le dijo a Timoteo, Jesucristo es nuestra esperanza. Bueno, entonces es buscar a Dios. El salmista lo dice, Salmo 34, busqué al Señor, busqué a Jesús, y dice, testificando hoy, diríamos, y me oyó, y me libró, dice David, de todos mis temores. ¿Hay temores? Pues sí. ¿El mundo está padeciendo? Sí. ¿Está escrito? Sí. Pero también está escrito que el Señor ha de bendecir a los que esperamos y confiamos en Él. Esa esperanza verdadera de los cristianos, hijos de Dios, pueblo de Dios, en Cristo, provoca que el Espíritu de Dios opere en nosotros bendiciones. Pablo escribe también a los Corintios, dice que el Señor es Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, dice, ahí hay libertad. Cuando tenemos nosotros ese Espíritu de Dios, tenemos que caminar en esa libertad. Pero quiero decir una verdad bíblica. Jesús dice que recibimos el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad. No solamente es hablar en lenguas y que se manifiesten los dones, sanidades, milagros, ciencia, fe, etc. Doy gracias a Dios por eso, creo en eso, he participado y vivido de eso. De hecho, en el diario vivir Dios nos los muestra y lo practicamos, lo creemos. Pero también debemos de entender lo que nuestro Señor Jesucristo dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero yo confiad, yo he vencido al mundo. Hace un momento decía que cuando alguien está padeciendo le cargan todo un concepto de infierno porque pecaste. No, no es cierto. No. La Biblia nos enseña y nos muestra, dice, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, dijo Jesús. Confíen en mí, tengan esperanza en mí, porque yo, dice, he vencido al mundo. Si nosotros confiamos en Jesús, debemos de tener la certeza de que en medio de ciertas circunstancias como temores, Dios está con nosotros para exaltarnos y bendecirnos con esa presencia del Espíritu Santo. Pues Pablo estaba consciente de esto, el apóstol, y dijo, en Jesucristo debe estar nuestra esperanza. Luego entonces el pacto de amor para con nosotros, ese compromiso de Dios para con nosotros, es el de creer en Jesús y ser salvos. Y hay quienes ahora en este momento dicen, creo que me falta renovar votos, no hacer otro compromiso. Dicen, es que juegan, se entregan y vuelven. No, es reconocer que todavía no tenemos esa perfección y que un día le vamos a ver cara a cara. Y entonces vendrá lo perfecto, como dice Pablo a los Corintios. Y si en esta hora quieres tener esa comunión y paz con el Señor, son oraciones pequeñas pero poderosas, poderosas. Dile, Señor Jesús, en esta hora te entrego mi vida, mi ser, mi espíritu, mi alma y mi cuerpo.
Te pido que me perdones de toda maldad, porque peco con pensamientos, palabras y obras, pero en esta hora me acojo a tu infinita misericordia y te ruego el perdón de todos mis pecados. Te ruego, Señor, tomándome de la mano tuya en fe, y mirándote a ti en fe, de una manera espiritual, le digo a Satanás y al diablo que se largue de mi vida y lo echo fuera. Y te recibo a ti, Jesús, como mi único y suficiente Salvador personal. O dile, o renuevo mis votos, o me pongo en tus manos de tal manera que sea hallado en ti vencedor. Como escribes mi nombre en el libro de la vida, puedo decir que no hay condenación en mí y que tengo las bendiciones del Padre amoroso para conmigo como un hijo. Gracias, porque al escribir mi nombre en el libro de la vida, lo escribes a donde están aquellos de mujeres y hombres de victoria. Gracias, Señor Jesús. Amén. Y oremos por peticiones. Padre, te ruego que bendigas a todos mis hermanos y hermanas que confían y esperan en ti. Y seguimos diciendo, Jesucristo, tú eres nuestra esperanza. Gracias. Gracias, Padre, y gracias, Espíritu Santo. Amén, amén, amén. Dios me los bendiga, hermanos.